Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la cuarta sesión del ciclo de Derechos Digitales y las Personas Mayores. Es un placer estar aquí, además ver la sala tan nutrida. Comentaba con una compañera el otro día, ¿no? Qué alegría, ¿no? Ver que esto está siendo una actividad que está teniendo tan buena acogida y que les está gustando, porque esto lo organizamos para ustedes y nos hace verdaderamente felices. Como saben, este ciclo se enmarca dentro de una actividad desarrollada por la Universidad de Valencia con la Nau-Gran y el Observatorio de Derechos Digitales y Red.es, el Ministerio, para, de alguna manera, formar e informar sobre el ejercicio de los derechos digitales en España y, en particular, la Carta de Derechos Digitales. Hoy tenemos la sesión cuarta, la verdad, una sesión que es realmente muy interesante, porque aborda aspectos que quizá nos pueden dar un poquito de miedo en algún punto por desconocimiento y en otros porque están muy presentes en nuestro día a día, que es nuestra autonomía digital, es decir, cómo tomamos las decisiones digitales, qué impacto tiene esto, el legado digital. De esto nos hablará Gala Barrachina, que es investigadora del Departamento de Derecho Administrativo y Procesal de la Universidad de Valencia. Y en segundo lugar, bueno, creo que lo he dicho al revés, primero va Alba. Alba nos va a hablar de un tema que además pues bueno, conoce muy bien, que es el derecho a no ser discriminado por decisiones algoritmizadas y la transparencia algorítmica. Es decir, nos va a hablar qué ocurre cuando se utiliza sistemas de inteligencia artificial y cómo esto nos puede impactar en nuestra esfera jurídica. Alba es profesora permanente laboral del departamento, además la coordinadora del área y una especialista en esta materia. Les dejo con unas compañeras magníficas, además ya verán las dos muy buenas comunicadoras y espero que lo disfruten. Y nada, yo a las 12 volveré, como saben, para moderar y pasar el micro con las preguntas. Recuerden, primero media horita Alba, más o menos, luego media horita Gala, más o menos, y luego tendremos media horita de turno de preguntas. Muchas gracias a todos y que aprendan mucho. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Rosa. Bueno, yo soy, como me ha presentado, soy Alba Soriano, soy profesora de aquí, del área de Derecho Administrativo, y la sesión, mi parte de la sesión va a versar sobre el derecho a la no discriminación en el contexto de la automatización de procesos y del uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Del uso de decisiones automatizadas y de la inteligencia artificial. Entonces, lo primero, y luego bueno, hablaremos también un poco de transparencia, porque la transparencia es muy importante para controlar la discriminación, justamente. Entonces, lo primero que quiero ver, que vamos a ver, es justamente qué son, cuando hablamos de decisiones automatizadas, y qué es cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la diferencia entre estos dos conceptos, ¿vale? Vale, si hablamos del concepto de decisión automatizada, es un concepto que es bastante amplio, ¿vale? Básicamente lo que quiere decir es que tenemos una máquina, un ordenador, que ha sustituido a un ser humano, que en algún momento era un ser humano quien tomaba esa decisión normalmente, y ahora es un ordenador el que toma esa decisión, por así decirlo. Y las decisiones automatizadas van de casos más sencillitos a situaciones más complejas, englobando también supuestos de uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos al cajero automático, meto el PIN 3 veces, me equivoco y entonces el cajero automático se traga la tarjeta. Detrás del cajero no hay un señor o una señora diciendo uy, vaya, Alba se ha vuelto a equivocar, ¿vale? Me voy a tener que tragar la tarjeta. Es el cajero automático el que está programado para tragarse la tarjeta. Y esto es una decisión automatizada, pero es muy sencilla, porque lo que le han dicho los programadores, las programadoras, es si pasa A, la consecuencia es B, y ya está, ¿de acuerdo? Entonces el cajero sabe que si yo me equivoco 3 veces, se va a tragar la tarjeta. Es una decisión que es sencillita. Esto no quiere decir que no pueda conllevar problemas, ¿no? Porque si el cajero funciona mal o si decisiones que también son así, si pasa A, las soluciones B, digamos, se utilizan en contextos, por ejemplo, en la gestión de ayudas sociales, y de pronto la máquina deja de funcionar, el programa informático funciona mal, se puede llegar a denegar una ayuda social a una persona que sí que cumple con los requisitos, por ejemplo.
Estos sistemas, los de sistemas, digamos, de decisión automatizada más sencillos, son menos problemáticos porque son fáciles de interpretar y los errores son fáciles de solucionar, en principio, ¿de acuerdo? Pero también pueden ser problemáticos. Entonces voy a ir abordando supuestos también de estos, ¿no? de uso de decisiones automatizadas más sencillas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de programas de ordenador que son capaces de analizar cantidades ingentes de datos y de manera más o menos autónoma llegar a conclusiones. Aquí el programador o la programadora no le ha dicho al programa informático, oye, siempre que pase A, la respuesta va a ser B. Le ha alimentado de muchísimos datos y el programa ha ido aprendiendo. Por ejemplo, en el ámbito sanitario cada vez se utilizan más los sistemas de inteligencia artificial para realizar diagnósticos. En España hace poco se desarrolló un sistema que se llama QuantumScape, que ahora lo han medio descartado, están viendo a ver si lo arreglan, justamente porque era discriminatorio, así vamos empezando ya a entrar en materia. Es un sistema que se utiliza para detectar melanomas. Entonces, ese sistema, cuando se creó, cuando se diseñó inicialmente, lo que hicieron es pasar un montón de fotos de lunares y le decían al sistema, este lunar sí que es cancerígeno, este no, este sí, este no, ¿vale? Y entonces a partir de ahí el sistema aprende él solo, digamos, no sé cuál es el trasfondo ahí informático porque yo tampoco lo entiendo bien, ¿no? Pero el sistema aprende a detectar cuáles son los lunares o cuáles son las características que tiene que examinar para determinar si el lunar efectivamente es cancerígeno o no es cancerígeno. Y a partir de ahí, una vez que se pone en marcha el sistema, pues ya se va pasando el expediente de cada paciente y va diciendo, oye, en este caso creo que hay un 90% de posibilidad, un 80%. Este sistema, como os he dicho, no funciona muy bien porque no funciona bien en pieles más oscuras, ¿de acuerdo? Porque el sistema, cuando lo crearon con fotos sobre todo de personas con la piel muy, muy blanca, o sea, ya no solo de personas blancas, sino personas con la piel muy, muy blanca, y entonces el sistema en pieles un poquito más oscuras ya no funciona bien, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues aquí ya entramos un poco en los problemas que vamos a abordar. Pero, en definitiva, bueno, como todas y todos sabrán, últimamente que estamos hablando todo el tiempo de la inteligencia artificial, no sé si utilizarán ChatGPT o similares, algunos a lo mejor sí. Los sistemas de inteligencia artificial pueden cometer errores, pueden generar supuestos de discriminación, pero son muy útiles y pueden aumentar muchísimo la eficiencia en toda clase de proceso. Y yo creo que esta es una primera idea que tenemos que tener muy, muy clara, porque luego entramos siempre en que si los riesgos, que si puede pasar esto, que si... y al final acabamos como, oye, pues mejor no lo utilizamos, ¿no? Y no, tampoco hay que entrar en esos miedos, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial son muy útiles. Por ejemplo, la Generalitat Valenciana está utilizando ahora un sistema de inteligencia artificial para filtrar las solicitudes de las ayudas al alquiler. Entonces, es muchísimo más rápido filtrarlas de esa manera que sean personas humanas las que están revisando todas las solicitudes de las ayudas, pasar las solicitudes por un programa informático que rápidamente te revisa si esa persona cumple o no con los requisitos, ¿no? Entonces, en definitiva, esa primera idea, la inteligencia artificial es positiva, aumenta la eficiencia en los diferentes procesos, en los diferentes procedimientos. Pero, como ya he venido comentando, ya he ido anticipando, bueno, pues no es oro todo lo que reluce y también tiene sus riesgos, sus problemas. Tiene riesgos para nuestra intimidad, para la protección de datos, porque al final analiza muchísimos datos y analiza muchas veces datos que son personales. Tiene riesgos, tiene efectos climáticos, porque consume muchísima energía. Los generadores que se necesitan consumen muchísima energía. Tiene riesgos para la autonomía de las personas, porque muchos de estos sistemas están diseñados para manipularlos. Las redes sociales, por ejemplo, son programas informáticos que están diseñados con algoritmos cuyo objetivo es crear adicción. Cuando nos metemos en cualquier red social, el objetivo es que no nos desenganchemos. Y para eso la inteligencia artificial que hay detrás está adaptando todo el contenido que nos ofrece para que sigamos ahí mirando y enganchándonos y con un poco de suerte compremos alguna cosa, ¿no? Entonces, generan también bastantes riesgos. Y uno de ellos es el riesgo al derecho a la igualdad y a la no discriminación.
¿Cómo pueden discriminar los sistemas de inteligencia artificial? Bueno, pues en primer lugar, como consecuencia de sesgos contenidos en las bases de datos. Cuando se diseña un sistema de inteligencia artificial, se diseña a partir de una base de datos normalmente históricos. Y lo que pasa es que el sistema incorpora esos sesgos que existen en la sociedad. Vivimos en sociedades que se han construido a partir de unas estructuras discriminatorias que discriminan pues, contra mujeres, personas no blancas, personas homosexuales, etcétera, etcétera, personas mayores también, y entonces el sistema aprende estos sesgos. Y esto se puede dar porque un grupo vulnerable, un grupo desaventajado, se encuentra infrarrepresentado o sobrerepresentado en la base de datos. Por ejemplo, hace unos años Amazon, a la hora de contratar a personas, empezó a utilizar un sistema de inteligencia artificial que lo que hacía era filtrar currículums, ¿vale? Ese sistema se crea a partir de los datos de las contrataciones de los últimos 10 años. ¿Qué pasa? En los últimos 10 años, en los 10 años anteriores, digamos, en Amazon no se había contratado prácticamente ni una sola mujer, ¿de acuerdo? ¿Qué aprende el sistema? A eliminar los currículums de mujeres, ¿de acuerdo? Porque en la base de datos las mujeres se encontraban infrarrepresentadas, no había prácticamente mujeres. Además, este es un caso interesante porque el sistema no tenía acceso a los datos sobre el sexo de las personas candidatas. Los nombres y el sexo de las personas candidatas se habían eliminado. Sin embargo, la inteligencia artificial, por esa capacidad que tiene de relacionar y analizar un montón de datos, era capaz de extraer el sexo de las personas candidatas y también la raza, además, de otros datos contenidos en el currículum. Porque, bueno, hay datos que a lo mejor pues, puede ser evidente, ¿no? Pues esta persona ha pertenecido al club de ajedrez femenino. Bueno, pues es mujer, ¿no? En ese caso está claro. Pero hay otros casos en los que hay datos que a lo mejor nos puede parecer que no están correlacionados con el hecho de ser mujer o con el hecho de ser hombre o tener cierta edad, pero que luego resulta que sí, ¿de acuerdo? Determinados hábitos, determinadas costumbres, determinada experiencia. Por ejemplo, una persona que ha tenido momentos de pausa en su vida laboral, normalmente suele ser mujer, o ha tenido momentos en los que ha trabajado a tiempo parcial, se ha cogido alguna excedencia, etc. Eso suele estar correlacionado con ser mujer. El sistema detecta esas cuestiones y, en este caso, eliminaba automáticamente cualquier currículum que detectaba que pertenecía a una mujer. Ese es un caso de infrarrepresentación de un grupo desaventajado. Casos de sobrerrepresentación. Sobre todo los encontramos en sistemas de policía predictiva. En concreto, en Estados Unidos sobre todo, se utilizan sistemas de policía predictiva para decirle a la policía, oye, creo que a esta hora en esta zona es más probable que se cometan delitos, por tanto, enviad más patrullas aquí. ¿Qué pasa? Estos sistemas se alimentan a partir de datos históricos de patrullas y detenciones que se han realizado. E históricamente, en Estados Unidos hay un cierto sesgo en virtud del cual pues se tiende a detener más a personas pertenecientes a minorías raciales. Con lo cual el sistema aprende que en esas zonas hay más tendencia a cometer más delitos, manda más patrullas. Si manda más patrullas es más probable que pillen y que detengan a más personas. El sistema dirá, uy, qué bien lo he hecho, voy a seguir mandando más gente a esta zona, vamos a seguir deteniendo. Y entonces se parte de esa sobrerepresentación, digamos, de zonas en las que viven personas procedentes o pertenecientes a grupos raciales minoritarios. Y luego pues el sistema además se va retroalimentando constantemente, ¿vale? Además de estas situaciones que pueden tener lugar en las bases de datos, también otro problema que surge es el de sesgos en las variables. Cuando se diseñan los sistemas de inteligencia artificial, vamos a diseñar un sistema para filtrar currículums, por ejemplo. Pues los programadores dicen, vale, pues ¿qué es importante para filtrar currículums? Vamos a tener datos, en cuenta datos pues, sobre los años, la experiencia laboral, la universidad en la que he estudiado. Esas son las variables que se van teniendo en cuenta y que mide el sistema, ¿no? Esas variables muchas veces de manera inconsciente, o a veces de manera consciente, están sesgadas.
Por ejemplo, en el año 2020, durante la pandemia, en el Reino Unido, se utilizó un sistema de inteligencia artificial para predecir las notas de la selectividad. No hicieron el examen de selectividad, sino que lo que hicieron era predecir las notas en virtud, bueno, del historial académico. Pero no solamente se tenía en cuenta el historial académico de cada uno de los estudiantes, sino que también se tenían en cuenta otros datos. Entre ellos se valoraba la nota media del colegio en el que estaban, de su instituto, y también de la zona. ¿Qué pasa? En las zonas socioeconómicamente más vulnerables y en colegios públicos las notas medias tienden a ser más bajas, con lo cual incluso los mejores estudiantes de colegios públicos vieron, y sobre todo en general colegios públicos específicamente en zonas más vulnerables, veían como sus notas bajaban con respecto a lo que en principio se predecía que podían llegar a sacar, estudiantes de 10, ¿no? Mientras que estudiantes en zonas económicamente pues, más acomodadas veían como sus notas pues, se inflaban un poquito, ¿no? Como consecuencia de las variables que se estaban teniendo en cuenta. Otro caso, una PricewaterhouseCoopers, que es una empresa consultora muy grande, en Estados Unidos utilizaba también un sistema de filtrado de currículums, y lo que hacía en este caso la empresa era que eliminaba cualquier currículum que no tuviese, el sistema, cualquier currículum que no tuviese un correo, o sea, la persona candidata no tuviese un correo que terminase en edu. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los estudiantes o gente que ha terminado hace poco la carrera tiene correos electrónicos que terminan en vez de .com o .es o lo que sea, terminan en .edu, porque esta es una institución educativa. ¿Qué hacían con eso? Discriminaban a las personas mayores, porque así se aseguraban de que eran personas que habían terminado recientemente sus estudios, y generalmente eso suele estar correlacionado con la edad, ¿vale? En relación con el tema de las variables que se miden y que se eligen, lo que pasa en muchas ocasiones es que no se tienen en cuenta también las particularidades propias de los grupos desaventajados. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan creando estos sistemas tienden a tener un perfil bastante homogéneo. Suelen ser hombres, hombres blancos, procedentes de entornos socioeconómicos acomodados, de mediana edad. Entonces son grupos muy homogéneos y no incorporan perspectivas diversas. Entonces esto pues, lo que deriva es que, por ejemplo, también hace unos años el sistema que lo que hace es, lo utilizan también en Estados Unidos para detectar el fraude entre las personas beneficiarias de cupones de ayudas a compra de alimentos. Durante un tiempo prohibió, digamos, que las personas procedentes de Somalia utilizasen estas ayudas. ¿Por qué? Porque tienen unas pautas de compra muy particulares, muy específicas. Como no se habían tenido en cuenta, y habían tenido en cuenta las pautas de compra normal, digamos, lo que consideraban normal del ciudadano medio estadounidense, al no tenerse en cuenta esas pautas específicas, pues el algoritmo les señaló, digamos, como que era probable que esta población estuviese defraudando a la administración, y por tanto les prohibió utilizar durante una temporada estas ayudas. Además de esta cuestión, en otras ocasiones, aunque el sistema esté, digamos, creado de manera más o menos neutra, el sistema en principio, digamos, no es discriminatorio, una vez que se pone en marcha, el sistema aprende a discriminar. Y esto ha pasado en varias ocasiones, sobre todo pues, con herramientas, con chatbots, por ejemplo, y luego también pues, en Google. Ha sucedido, por ejemplo, en 2016 Microsoft lanza un chatbot en Twitter, que era como una cuenta de Twitter, digamos, bueno, ahora se llama X, pero una cuenta de Twitter, que era, lo que había detrás no era un ser humano, sino una inteligencia artificial que iba como interactuando con los usuarios, ¿no?, de la plataforma. Y no le ponen ningún tipo de cortapisa, ningún tipo de límite, porque dicen, vamos a ver cómo evoluciona el sistema. Ponen en marcha el sistema empieza a interactuar con los usuarios, a las 24 horas el sistema era un nazi convencido, básicamente, en resumen, ¿no? Porque había aprendido los discursos que había en la plataforma y bueno, pues generó cierta tendencia a reproducir esta clase de discursos. En principio el sistema no era discriminatorio, pero una vez se pone en marcha, pues va aprendiendo estas cuestiones. Luego también hay otro elemento que tenemos que tener en cuenta, y es en qué contextos y cómo utilizamos estos sistemas. ¿Por qué?
En los últimos años, cada vez hemos visto cómo se utilizan en países de nuestro entorno, por ejemplo en Holanda, en Suecia también, en Eslovenia, sistemas de inteligencia artificial para detectar el fraude entre las personas beneficiarias de ayudas sociales. Cuando se utilizan los sistemas de inteligencia artificial con estos objetivos, se tiene que tener en cuenta, en primer lugar, que estamos perpetuando un estigma sobre estas personas, que ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad porque generamos una sombra de sospecha, ¿vale? Además, económicamente sería muchísimo más eficiente utilizar estos sistemas en Hacienda para detectar el fraude fiscal, que también se utilizan, que en contexto de ayudas sociales. Pero bueno. Y luego, aparte, hay otra cuestión que también se tiene que tener en cuenta, que es que estas personas, las personas vulnerables, sobre todo, que muchas veces además son personas no nacionales, que no hablan el idioma, tienden a cometer muchísimos más errores cuando rellenan formularios, cuando presentan documentación. Y de hecho, en Holanda, también hace unos años, un sistema de estos señaló como personas culpables, digamos, de haber cometido fraude entre personas que habían recibido ayudas para el cuidado de menores, de hijos. En ese caso, el sistema señaló a determinadas personas porque se habían equivocado al cumplimentar los formularios. Y generalmente se trataba además, bueno, pues de personas que no eran procedentes de estados no miembros de la Unión Europea, personas migradas, personas en situaciones vulnerables, y que lo único que habían hecho era cometer un error. Pero el sistema dijo, pues si aquí se ha equivocado, esto es porque hay un fraude. Y les obligaron a devolver la cuantía íntegra de la ayuda. Y bueno, hay una serie de situaciones muy dramáticas. Y todo esto, de hecho, no sé si lo recordaréis, pero en el año 2020 derivó en que el gobierno holandés tuviese que dimitir en bloque por los errores que se generaron con ese sistema. Además de estas cuestiones, también tenemos que tener en cuenta dos elementos finales que quería señalar: el tema de las correlaciones engañosas y las alucinaciones. Aunque el sistema de inteligencia artificial generalmente funcione bien, una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que los sistemas de inteligencia artificial no establecen relaciones de causalidad. Es decir, no encuentran explicaciones de vale, las personas, digamos, a las que no les gusta madrugar tienden a trabajar peor porque normalmente, biológicamente, cuando se madruga es más productivo. El sistema de inteligencia artificial no hace eso. Lo que hace es, normalmente las personas que llevan gafas tienden a no devolver los préstamos bancarios. ¿Eso tiene sentido? Pues probablemente no exista ninguna explicación, pero el sistema lo que hace es encontrar una correlación y dice, pues nada, vamos a denegarle los préstamos que pidan todas las personas que lleven gafas, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo un poco absurdo, pero es verdad que funcionan de esa manera y es verdad que este tipo de errores y este tipo de problemas se pueden dar. Y luego tenemos el tema de las alucinaciones. Esto no sé si les suena o no les suena, las alucinaciones en inteligencia artificial. Vale, cuando hablamos con ChatGPT, ChatGPT nos contesta, le hacemos una pregunta y nos contesta. Y ChatGPT siempre nos va a contestar, aunque no sepa la respuesta. Si no sabe la respuesta, ¿qué hace? Alucina. Entonces, yo le pregunto, ¿cuáles? Por ejemplo, oye, hoy les voy a explicar a mis alumnos las formas de iniciación del procedimiento administrativo. Dime cuáles son las formas de iniciación del procedimiento administrativo. Y ChatGPT se las inventa, ¿vale? Y esto es real. Esto me ha pasado porque, bueno, pues intentando a ver si conseguía que alucinase, conseguí que alucinase y alucinó de esa manera. Entonces, por eso es muy importante que tengamos cuidado cuando interactuamos con estas plataformas, sobre todo cuando, por ejemplo, las utiliza una administración pública o una empresa privada también, tomando decisiones que afectan a la esfera jurídica de las personas. Es muy importante que se tengan en cuenta estos riesgos. Bien, en definitiva, de lo que he comentado hasta ahora, dos cuestiones clave. La primera, aunque sea una máquina que es la que discrimine, tampoco puede discriminar, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Que parece muy evidente. Porque últimamente estamos viendo cómo desde el ámbito público y el ámbito privado, no, es que la máquina ha dicho que no se puede. Entonces, si la máquina dice que no se puede, es que no se puede. No. Necesitamos una explicación y una justificación de por qué sí o por qué no.
¿de acuerdo? Igual que un ser humano no puede discriminar, tampoco lo puede hacer un programa informático. Y para eso, ¿qué es muy importante? La transparencia algorítmica. Necesitamos tener acceso a estos sistemas, algún nivel de explicabilidad. Hay veces que no podemos comprender el funcionamiento interno, pero se pueden realizar, se pueden utilizar técnicas de control para ver si el sistema está discriminando, si está funcionando bien o no, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿hasta ahora qué se ha hecho? Bueno, pues en primer lugar tenemos el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Se aprobó en el año 2024 y entra en vigor ahora. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial lo que hace es una clasificación de sistemas de inteligencia artificial en función de su nivel de riesgo. Los que más nos interesan son los primeros y los segundos. Los primeros están prohibidos. Los sistemas prohibidos incluyen, por ejemplo, sistemas de policía predictiva, pero sistemas que lo que hacen es tratar de predecir los delitos que va a cometer una persona concreta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no sé si han visto la película Minority Report. Bueno, pues la idea sería esa. Eso está prohibido, de momento. Y luego tenemos los sistemas de alto riesgo, y esos son los que sobre todo nos interesan. Los sistemas de alto riesgo incluyen los sistemas que se utilizan para conceder o denegar ayudas, préstamos bancarios, en el contexto de la educación, en el ámbito del empleo, en el ámbito de la justicia, inmigración, etcétera, en el ámbito policial. Los sistemas de alto riesgo tienen que cumplir con una serie de requisitos. Las personas que las entidades, digamos, que los utilizan, tienen que hacer una evaluación previa y constante de los riesgos, tienen que analizar las bases de datos para asegurarse de que no están sesgadas y tienen que mantener una documentación constante de cómo va evolucionando el sistema y de todas las pruebas que le van haciendo al sistema, ¿vale? Para poder controlarlo. Además, se exige una supervisión humana. Esa supervisión humana tiene que ser una supervisión humana efectiva. No nos sirve de nada que alguien que no tiene ni idea ni de temas médicos, ni de etcétera, nada por el estilo, pues coja el sistema de inteligencia artificial que se utiliza para detectar melanomas y revise, pues sí, está muy bien, ¿no? Y se trata, pues no sé, de un técnico jurídico que está revisando ese sistema. No tiene sentido. Lo ideal para que funcione la supervisión humana es que se trate de personas con una doble formación, que entiendan cómo funciona la IA, la inteligencia artificial y el sistema en concreto, y por otra parte que entiendan y sepan cómo funciona el ámbito de aplicación. Y aún así, la supervisión humana no siempre va a funcionar bien, porque a veces se tiende a confiar en exceso en el sistema o dudar en exceso del sistema. Pero bueno, es un elemento de garantía adicional. También se exige que se haga una evaluación de impacto en materia de derechos fundamentales previa a la puesta en marcha del sistema, cuáles son los riesgos que tiene. Se establece una red de autoridades públicas. En España se ha creado, por ejemplo, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial para ir controlando el funcionamiento y la implementación de estos sistemas. También se tiene que hacer una evaluación de conformidad, que quiere decir que quienes están utilizando el sistema tienen que comprobar que se cumplen con todas las disposiciones del Reglamento de Inteligencia Artificial y luego que las autoridades públicas pueden comprobar esas evaluaciones de conformidad y si efectivamente se han hecho bien o no. Y luego, de cara a la transparencia, un elemento que es muy importante es la creación de la base de datos de sistemas de alto riesgo. A nivel europeo se está creando un portal informático, una página web, en la que tienen que constar todos los sistemas de alto riesgo que se utilicen en toda la Unión Europea, ¿vale? Entonces, a efectos de control, esto es muy positivo. Y luego, por último, tenemos el único derecho individual que se reconoce, es muy importante también, derecho a la explicación de decisiones tomadas individualmente. Si vamos al banco, pedimos un préstamo y nos lo deniegan y ese préstamo se ha decidido por un sistema de inteligencia artificial, o ha contribuido significativamente el sistema de inteligencia artificial a tomar la decisión, podemos pedir una explicación, que nos digan cómo ha llegado a esa conclusión, qué parámetros se han tenido en cuenta, etc. A la hora de defendernos es muy importante. En España tenemos, esto a nivel europeo, en España tenemos la Carta de Derechos Digitales, no es un instrumento jurídico vinculante, pero es verdad que reconoce el riesgo de discriminación y la necesidad de que los sistemas sean transparentes en la medida de lo posible. Entonces esto ya pues crea un marco institucional apropiado, propicio, para ir incorporando al ordenamiento jurídico, de verdad, positivo,
estos derechos y estas preocupaciones y estos mandatos. Tenemos también la Ley de Igualdad y No Discriminación del año 2022, que reconoce específicamente los riesgos de la inteligencia artificial y, entre otras cuestiones, resalta, por una parte, establece la prohibición de discriminar y luego, por otra parte, resalta la importancia de diseñar sistemas transparentes. ¿Para qué? Para poder controlarlos. Y en relación con esta cuestión, un derecho que tenemos que es muy importante y que está en la Constitución española es el derecho de acceso, ¿vale? Y aquí es donde me quería centrar un poquito en el poco tiempo que tengo. Vale, el artículo 105 de la Constitución española reconoce que la ciudadanía tiene el derecho de acceder a los archivos y documentos administrativos. Este derecho se consagra, además, se desarrolla en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, la Ley 19/2013. Tenemos un caso muy reciente, una sentencia del Supremo de septiembre de 2025, que es muy relevante en este sentido. ¿Por qué? La ayuda que se da para el bono social eléctrico se da a partir de un sistema de inteligencia artificial. Las personas que piden el bono social eléctrico, cuando lo piden, es un sistema de inteligencia artificial el que analiza estas peticiones y concede o deniega el bono social eléctrico. Durante determinada temporada, este sistema dejó de funcionar, ¿de acuerdo?, por un error dentro del propio sistema, y entonces a raíz de ese mal funcionamiento, una fundación ciudadana, la Fundación Cibio, solicitó acceso al sistema. ¿Para qué? Para saber qué está pasando ahí, por qué ha fallado el sistema, de cara al futuro que no vuelva a suceder. El Ministerio de Transición Ecológica denegó el acceso al sistema Bosco, que es como se llama este sistema. A partir de ahí se recurre esa decisión, se recurre hasta que se llega al Supremo, y básicamente lo que decía el Ministerio era, bueno, pues que sí se daba acceso al sistema, esto era contrario a los derechos de propiedad intelectual, que podía afectar a la seguridad nacional, etc. Y el Tribunal Supremo, la conclusión a la que llega, que es, creo, bastante acertada, lo que dice es verdad que cuando das acceso a cualquier información de las administraciones públicas, esa información puede generar determinados riesgos. Lo que pasa es que no nos podemos amparar en el hecho de que, bueno, como son sistemas informáticos y ya de por sí son opacos, generar, digamos, un mayor miedo sobre los posibles riesgos que dar esa información puede generar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las nuevas tecnologías están generando muchos riesgos para los derechos de la ciudadanía. Por tanto, si se deniega el acceso, esa denegación tiene que estar muy bien fundamentada. Y el Supremo concluye en este caso, no lo está. No está esa denegación del acceso, no está bien fundamentada. La norma general es que se tiene que dar acceso al contenido de los sistemas algorítmicos, al contenido de los sistemas informativos. Y esta sentencia es muy, muy importante, ¿de acuerdo? Precisamente para garantizar el control. Un dato interesante del sistema Bosco es que en realidad es un sistema de los automatizados que hablaba al principio, que son más sencillos, y sin embargo aún así, a pesar de ser en principio bastante simple, también falló. Entonces esto también es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Y luego, por último, a nivel de la Comunidad Valenciana tenemos también la Ley de Transparencia, que obliga a crear un registro público de sistemas algorítmicos, de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Y este registro se ha creado ya, se puede acceder a través de la Generalitat Valenciana. Si buscan registro de sistemas de inteligencia artificial con FIA, les saldrá, y aquí, pues, por ejemplo, aquí está el sistema que se utiliza para gestionar las ayudas al alquiler, y entonces se publica toda esta información, los datos del sistema, cuáles son los posibles grupos vulnerables, qué información contiene el algoritmo, qué elementos de control, mecanismos de control se han llevado a cabo, se están llevando a cabo, etc. Y eso nos dota a la ciudadanía de muchísimo más poder y de muchísimas más garantías para poder defendernos y para poder identificar cuáles son los posibles riesgos y posibles casos de discriminación. Entonces, en definitiva y en conclusión, los sistemas de inteligencia artificial son positivos. Es bueno que las administraciones, sobre todo, pero también el sector privado, los utilicen,
pero también generan ciertos riesgos, ciertos problemas, pueden vulnerar derechos, y para eso es muy importante que tengamos en cuenta que los sistemas algorítmicos tampoco pueden discriminar y que tenemos derecho a acceder a ellos y a que nos den una explicación de cómo funciona para poder detectar, gestionar y, en su caso, sancionar a los posibles culpables de los casos de discriminación. Muchas gracias y luego, pues, cuando sea, ya las preguntas. Bona vesprada. Vamos a seguir con la clase, que la tenemos hoy un poco partida. Por una parte tenemos... bueno, vesprada ya, ¿no? Sí, son buenas las 12. Por una parte tenemos toda la super explicación que nos ha dado la compañera, que es muy especialista en la materia y se nota una barbaridad, sobre pues, todo este mundo digital y la inteligencia artificial. Y esto genera al final en la sociedad dos tendencias que normalmente acaban explicándose sobre todo por edades, pero no, hay excepciones. Tenemos a la gente muy joven que directamente se lanza al mundo digital. Y se lanza al mundo digital sin ser muy consciente de los riesgos que comporta, pero bueno, se lanzan. ¿No se oye? Vale. Pues grito un poco más. Decía, existen dos tendencias en la sociedad. Por una parte tenemos las personas más jóvenes que se lanzan directamente al mundo digital y por otra parte tenemos pues, una parte más conservadora que considera que sus derechos tienen que estar más protegidos o les da miedo, sin saber los derechos que tienen sobre ello, les da un poco de vértigo saber toda la inmensidad con la que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, mi objetivo en esta clase simplemente va a ser muy práctico. Quiero que os quedéis con los 4 conceptos fundamentales sobre lo que realmente tenéis derecho cuando estamos hablando de información que le proporcionamos nosotros a ese mundo digital, ¿no? A ese Internet. ¿Qué tengo yo derecho cuando suelto una información y esa información se queda allí flotando? ¿Puedo recuperarla? ¿Puedo suprimirla? ¿Puedo modificarla? ¿Hasta cuándo me pueden obligar a que eso esté ahí si no lo he colgado yo? ¿Vale? Hemos hecho un super dossier. Lo tenéis todos delante o todas. Para aquellas personas que hayan llegado un poquito más tarde y no lo tengan, tengo aquí copias, ¿vale? Una vez terminemos con las clases, pues directamente os pasáis y os doy también. Lo veremos poco a poco conforme vayamos viendo los 3 principales conceptos que vamos a ver en esta clase. Por una parte, el derecho al olvido. Por otra parte, la portabilidad de datos. Y por último, el legado digital. Entonces, después veremos el dossier y veremos de qué consta cada uno, pero bueno, tenedlo a mano porque voy a ir haciendo referencia a él. Fijado el objetivo, también me quiero quedar con la sensación de que alguno o alguna de vosotras cuando salga de aquí se googleará y se buscará en internet, si no lo habéis hecho ya. Googleará, coger el nombre y meterlo directamente en el buscador. ¿Por qué? Pues porque te puedes encontrar muchas sorpresas. Algunas veces buenas y otras no tan buenas. Y esto es una cosa que la gente joven, aquellos que no tienen miedo, suelen hacer bastante. Y de hecho con lo que se suelen encontrar como que ni les importa, ¿no? Les gusta que sus datos estén expuestos al público. Pero no siempre ocurre así, porque hay veces que muchos de esos datos contienen circunstancias que nosotros no queremos que sean conocidas. Entonces, para seguir el hilo de la clase, a mí me gusta mucho contar cuentos. Y tengo un mogollón de práctica, porque tengo 2 niños, un niño y una niña, y todas las noches me hacen contarles un cuento. Entonces nos vamos a poner en un personaje y os voy a presentar a Elena. Elena nunca se consideró que era experta en tecnología. Ella utilizaba el WhatsApp para hablar con su familia y organizar los viajes de jubiladas. Utilizaba el correo electrónico para las cosas que eran un poquito más importantes. Y también tenía aparte pues, las recetas que se buscaban en Google. No era una experta informática. Tampoco consideraba que su mundo formaba parte de ese mundo digital. Durante una comida familiar, por casualidad, su nieto, entre risitas, le comenta que la había googleado y que había metido su nombre y había encontrado una vieja noticia de un asunto que Elena consideraba que estaba ya pasado. En ese instante se dio cuenta de que su vida... Ay. Disculpad. Mirad, si queréis,
Voy a intentar levantarme, es que estoy un poco perjudicada de la espalda. Pero desde aquí probablemente me oigáis mejor, ¿no? Vale. Pues decía que la pobre Elena, en esa comida familiar, vio como el nieto había googleado su nombre y sacó a relucir unos asuntos que ella ya consideraba olvidados, unas deudas pasadas. No eran unos asuntos extremadamente importantes, pero sí que eran unas cosas que no quería que fuesen de dominio público. En ese momento, aunque no era nada grave, sí que era suyo, era privado y era pasado. Cuando llegó a casa, hizo lo mismo y se googleó y ahí estaba. Buscó su propio nombre y apareció una noticia de hace años sobre una multa ya pagada que, leída fuera de contexto, pues como podía dar lugar a ciertas dudas. Entonces, como se vio expuesta, decidió buscar una solución y descubrió lo que era el derecho al olvido. El derecho al olvido, salimos ya de Elena, implica una capacidad que tenemos todos y todas nosotros respecto a nuestra huella digital. La huella digital es todo aquello que va quedándose con los años dentro de ese espacio. Por ejemplo, de las personas que hay aquí, ¿quién considera que apenas tiene huella digital? Levantad la mano. El resto estáis todos muy metidos en el mundo, ¿no? Tened en cuenta que bancas online, ya no hace falta que sean plataformas directamente, que colguéis vuestras fotos o las de vuestros nietos directamente en Internet, sino utilizar el banco online. Las búsquedas, el historial de búsquedas de nuestras compras, cualquier subvención que hayamos solicitado a la administración pública donde hayamos cedido nuestros datos, todo aquello que los comentarios que puedas realizar en un foro o el me gusta que le das a la receta o a la foto de la sobrina de tu amiga. Todo aquello al final acaba generando nuestra propia huella digital y todos tenemos huella digital. Entonces es bastante importante ser conocedores de que Internet no olvida. Lo que se queda en Internet está allí. Los datos se van actualizando, las situaciones van cambiando, pero lo de Internet está estático. De manera que una situación que en el pasado pudiese ser real, en la actualidad puede que no lo sea. Esos datos estáticos están al amparo y pueden utilizarse por cualquier persona que tenga acceso a ellos. Entonces esto acaba generando un problema, o puede acabar generando un problema. Entonces, lo bueno es que esta vida digital, que tiene sus más y sus menos, también tiene sus protecciones. Y ya entramos directamente en cómo nos protege nuestro ordenamiento jurídico respecto a esto. El derecho al olvido es la capacidad que tiene toda persona de decidir de manera libre, consciente y voluntaria sobre el uso de sus datos. Puedes acceder a los mismos, puedes modificarlos, puedes suprimirlos y puedes denegar que alguno o algunas entidades o personas tengan acceso a ellos. Aquí vamos a hablar de legado digital también. Y vamos a hablar de testamento digital, que será las siguientes fases. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra información, con esa información que nosotros le hemos cedido? Entonces, hay que diferenciar muy bien entre el derecho al olvido y la supresión de los datos. Esto es importante. ¿Por qué? Hemos asentado que ya tenemos una huella digital. Hemos asentado que tenemos una serie de datos que nosotros mismos hemos cedido, como veremos después, con el consentimiento informado. Pero, ¿podemos realmente eliminar la totalidad de esos datos que nosotros hemos cedido? ¿O directamente el derecho al olvido lo que hace es romper los nexos y desindexar, que lo llama la ley? Pues lo que ocurre en la mayoría de los casos es esto segundo. Cuando yo ejerzo este derecho al olvido, que es mi capacidad de decir, no, mis datos son míos, no son tuyos, entonces no quiero que nadie tenga acceso a ellos, esos datos que yo previamente he cedido y a los que le he dado a aceptar a las cookies ahí directamente, esos datos se van a quedar ahí. E incluso ejerciendo mi derecho al olvido, lo único que podré hacer es desindexarlos. Desindexarlos significa que cuando una persona busque mi nombre, aunque el dato está ahí, el buscador no lo va a llevar a ese dato. ¿Vale? Entonces esto es bastante importante para que seamos conocedores y conscientes de que todo aquello que introducimos en la red se suele quedar en la red, incluso ejerciendo nuestro derecho a que aquello quede anonimizado o desindexado. Entonces, esto no significa que sea malo, ¿eh? No toda la información que colgamos es mala ni tenemos por qué querer que se elimine, pero debemos ser conscientes de ello. Una vez aclarado esto,
daremos un pasito más. ¿Cómo puede ser que de repente Internet tenga todos esos datos míos? Es justo lo que estábamos diciendo. Y a esto se le llama consentimiento informado. Para la ley, este consentimiento informado debe ser, en todo caso, libre, específico y inequívoco. Y debe realizarse en un lenguaje comprensible. Cuando te solicitan por parte de las plataformas, la página web que te has conectado, la suscripción a la que te has abonado, del diario, de la tienda, lo que sea, te solicitan una serie de datos, te están informando de que tú les estás dando su consentimiento para el tratamiento de los mismos. Esto lo veríais también con Adrián, que es el compañero especialista en protección de datos. Entonces, esos datos aceptas con el consentimiento informado que puedan incluso cederse a terceros. Empresas que buscan y captan clientes, la mayoría de veces tiene fines comerciales o publicitarios, pero buscan y captan ese tipo de clientes por esos datos que tú les has cedido. Entonces, debemos ser conscientes, primero, de que en el momento en que se produce una cesión de datos, esos datos van a quedar en la red, de que es muy difícil eliminarlos y de que lo que sí que podemos hacer es desindexarlos. Esto estamos hablando de lo que tú le introduces cuando en un determinado momento quieres abonarte a un nuevo canal de televisión. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre cuando las cosas son un poco más graves? ¿Qué ocurre cuando lo que aparece es una resolución judicial, un asunto, una querella que tuvimos, una difamación a la que tuvimos que enfrentarnos hace años por algún colectivo, por un determinado foro, ahí la cosa ya va un poco a más. En estos casos, ya no estamos hablando directamente de que se aplique de que se produzca una cesión voluntaria de nuestros conocimientos, sino que ese consentimiento informado ya no se ha dado. Han sido terceros los que en nuestro nombre han procedido a ese volcado de datos. Esto puede pasar en buscadores o en otras aplicaciones informáticas. Si estamos hablando de buscadores, tendremos en todo caso la posibilidad de derecho al olvido, cortar el nexo, desindexar la información. Entonces la gente nos buscará y esa resolución judicial ya no aparecerá. Pero si estamos hablando de plataformas que directamente o indirectamente se han volcado ahí, sí que deberemos ejercer directamente la posibilidad de la supresión. Tenéis en uno de las paginitas que os he dado dos formularios. Estos formularios están directamente extraídos, como después veremos, de la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. Uno es el derecho a la supresión y otro es el derecho de rectificación. Entonces, cuando lleguéis a casa y googleéis vuestro nombre, si alguno se encuentra con una situación desagradable, que sepáis que tenéis estas dos opciones. Después veremos cómo se ejerce cada una de ellas. Entonces, nos están encerrando. El derecho de supresión y el de rectificación. Existen más, pero principalmente estos son dos los que puedes ejercer. Hemos hablado ya del consentimiento informado y vamos a ver un poco la regulación de todo esto. Todo esto tenemos dos tipos de regulaciones, como siempre. Primero va Europa y después nosotros lo seguimos con nuestras leyes. Y el Reglamento General de Protección de Datos es uno que se enfocó a nivel europeo para, pues justo, tener toda esta cuestión regulada. Europa dicta sus normas y después cada una de las naciones dictamos nuestras leyes conforme a esos reglamentos, ¿vale? Que digamos que están marcando las tendencias de cada uno de los países. Pues nosotros, después de ese reglamento, dictamos la Ley Orgánica de Protección de Datos y de protección de garantía de los derechos digitales. Pues justo, esta regulación ha sido bastante más que influenciada con dos sentencias principales, también una sentencia europea y una sentencia nacional. Con respecto a la sentencia europea, fue importantísima, eso, y podemos, mira, orgullo patrio, justo salió de aquí. ¿Por qué? Porque el caso era el caso Google contra Mario Costeja. Mario Costeja era una persona que tuvo unas deudas en el pasado. Entonces le embargaron una serie de bienes que posteriormente se subastaron. Esto sucedió cuando los periódicos, en el 1998, cuando los periódicos aún se imprimían, cuando la gente se los miraba y cuando se publicaban justo ahí, pues lo que eran las subastas. Ahí ni protección de datos ni poco más. Entonces existía nombre, apellido del deudor. ¿Qué ocurrió? Que toda esta información acabó subiéndose a la red y
años después, en el 1991, esta persona, en poner su nombre, googlearse, que nos puede dar mucha información eso de googlearse, de repente le apareció. Y fue consciente de que ahí había tenido, pues, de que tenía un problema grave, porque cualquier persona que quisiese informarse acerca de él, lo primero que sabría era que 12 años atrás había tenido problemas económicos y se le habían subastado unos bienes. Entonces esta persona directamente fue a la Audiencia Nacional, interpuso una querella contra Google, contra el periódico La Vanguardia, que era el que en ese momento lo publicó, y contra la Agencia Española de Protección de Datos, porque no lo había protegido cuando lo necesitaba. Por parte de la Audiencia Nacional sí que se consideró que Google debería desindexarlo. Acordaros, no eliminarlo. La Vanguardia siguió quedándose con esos datos, que fue la fuente original, pero se desindexó, no se vinculó el nombre de esa persona con esa deuda, de manera que cualquiera que lo buscase no le aparecía eso en primer lugar. Google recurrió, fue Google la que recurrió, y recurrió al Tribunal Superior de Justicia. Nos vamos ya a Europa, estamos un pasito más arriba. Entonces, una vez en Europa, le dieron la razón al particular y obligaron a Google a desindexar. Fue la primera sentencia y fue la matriz de que posteriormente se regulara tanto en el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo como posteriormente en la ley orgánica en nuestro caso, que es la que lo regula, se introdujese este derecho al olvido. Esta posibilidad que el tribunal señalaba, si bien no se va a extraer la información, sí que se va a desindexar y desanclar. Y otra sentencia muy importante, está relacionada con lo que hablaremos en último lugar, es la sentencia una del Tribunal Supremo del derecho a la supresión de datos póstumos. Es decir, que este derecho al olvido pueda realizarse no tan solo por la propia persona, sino, en el caso de que fallezca, por sus herederos y causavientes. Y también abrió una puerta muy importante que después veremos con el legado digital. Entonces, importante para efectos prácticos y para lo que pueda valer a vosotros es ¿cuándo puedo ejercer yo este derecho al olvido? ¿Vale? Tenéis un resumito aquí en el dossier, pero principalmente se acepta jurisprudencialmente, aquí hay que ir caso por caso. Hay que ir caso por caso porque están, como veremos después, dos derechos contrapuestos. El derecho a mi propia intimidad con el derecho a la información pública, el derecho a la dignidad de mi persona con el derecho a la libertad de expresión. Al final hay una contraposición directa de derechos individuales contra derechos colectivos. Entonces tiene que baremarse cuál será más importante en cada una de las circunstancias. Pero sobre todo hay unos ejes que están marcados jurisprudencialmente y después se ha acogido la legislación, que serán cuando la información es muy antigua. En el caso que hemos analizado eran 11 años, 12 años. En 12 años la vida puede cambiar mucho y las circunstancias más. Cuando ya no tiene relevancia pública, si se estaban acogiendo en que en ese momento era necesario que las personas supiesen que se estaba produciendo una subasta, vale, 12 años posterior ya no. Cuando es incorrecta o inexacta, cuando resulta excesiva para el propósito para el que originalmente se cedió. Acordaros de que hemos hablado de cesión de datos. Cuando yo cedo mis datos, tiene que ponerme si es para fines publicitarios, si es para fines estadísticos, si es para estudios médicos. Si yo cedo mis datos para un estudio contra el cáncer, pero después están utilizándolos para una publicidad farmacéutica, eso es un abuso. Y eso sí que puedo denunciarlo. Y forma parte de este derecho que hemos dicho de supresión. Porque mis datos se están utilizando para una cosa para la que yo no he cedido mi consentimiento. También para cuando se publica sin tu consentimiento. Esa foto de la amiga que le encanta verse en redes y acaba metiéndote ahí también. Pues esa posibilidad está. Y después cuando te causa un perjuicio personal o profesional. Todo esto tendrá que demostrarse, evidentemente. Pero estas son las situaciones. ¿Qué ocurre con el derecho al olvido? Que realmente el derecho al olvido no es universal. ¿Por qué? Porque estará limitado, como hemos dicho, por la contraposición. ¿Cómo se limita el derecho al olvido? ¿Cuándo nos dirán que no? Pues nos dirán que no cuando la información es de interés público relevante. Todo aquello que sea histórico, artístico, cultural, científico o técnico considera la ley que debe estar amparado. ¿Por qué? Porque causará un beneficio para la sociedad. Ya, pero es que mi derecho individual, no. Ahí se pondera de nuevo. Cuando en esa ponderación al final no hay acuerdo, acudes a los tribunales y son ellos los que aplicarán la ley y considerarán si prima tu derecho individual, tu derecho a la intimidad o tu derecho a la libertad personal, o bien prima el derecho a la colectividad. Entonces,
Si la información es de interés público relevante, tiene este claro valor que hemos añadido. Es relevante en general para la sociedad. Aquí hablamos de las sentencias jurisprudenciales y después os pongo un caso. O la persona afectada tiene o tuvo relevancia pública. Esto está directamente íntimo y ligado con el derecho a la privacidad. Aquí en España, excepto los menores, que sí que están protegidos, las personas públicas sí que pueden, digamos que tienen menos protegido su derecho a la intimidad porque ellos mismos han decidido ser persona pública. Aquello que ocurre de, no, es que me ha hecho una fotografía o una revista del corazón en un sitio donde yo no quería. Ya, pero estabas en un espacio público, era una persona pública. Entonces, todas estas cosas se ponderan. En el caso de las sentencias, por ejemplo, tenemos, estudiamos un caso bastante particular de unas personas que se mudaron. El niño no sabía nada, se mudaron una familia entera, era del interior de España, del sur, entonces se mudaron a otro pueblo. Se mudaron a otro pueblo de una manera un poco sospechosa. Con los años, cuando el niño ya fue bastante consciente, le enseñaron una sentencia, una resolución judicial, y le dijeron que se había mudado porque su abuelo había cometido un crimen. ¿Qué ocurría? En ese caso, en ese momento, los nombres y apellidos de las personas estaban inscritas en cada una de las sentencias. Y las sentencias estaban en el CENOJ. El CENOJ es la base de datos de sentencias que tiene el Consejo General del Poder Judicial. Desde entonces se eliminan todos los nombres y todas las referencias concretas y particulares a cada una de las personas. Porque puede ocurrir esto, que te acabe persiguiendo. Pero sí que es cierto que las sentencias jurídicas deben ser públicas. Deben ser públicas por el principio de transparencia del propio Poder Judicial y porque también es una cuestión de información y de cultura. Cualquiera que quiera saber cómo un determinado asunto ha acabado resolviéndose debe saberlo, pero siempre protegiendo estos datos. Esa persona evidentemente no estaba absolutamente desprotegida, no había dado ningún derecho, no tenía consentimiento y ejerció el derecho al olvido. Ejerció el derecho al olvido, consiguió que se eliminaran todos los datos personales, pero claro, una vez el daño ya estaba hecho. Vamos a hablar ahora de otra cosilla, la portabilidad de datos. Para ello seguimos con el cuento, ¿vale? Volvemos a Elena. ¿Os acordáis de nuestra compañera Elena? Volvemos a Elena. Unas semanas después, una amiga de Elena le comentó que quería probar un nuevo servicio de guardar fotos en la nube. Pero la idea de mover cientos de imágenes, una por una, o de arriesgarse a hacer cualquier cosa mal y perder las fotos, pues la desanimaba por completo. Y entonces Elena sonrió, porque Elena ya se había informado, y sabía que existía el derecho a la portabilidad de datos. Y se lo explicó en una frase muy sencilla que principalmente lo resumía todo. Mis datos son míos, no de la empresa. El derecho a la portabilidad de datos está directamente relacionado con el derecho al olvido. ¿Por qué? Porque cuando tú realizas una cesión de datos, cuando tú prestas tu consentimiento para unas causas concretas y específicas, puedes cambiar de opinión y sobre todo puedes cogerlos y puedes llevártelos a otro sitio. Esto al final lo que genera es un derecho estratégico de control, porque te da control y capacidad sobre tu propia información y sobre tus propios datos. Y también fomenta la competencia entre las empresas. Al final, saber aquello del móvil, de no, es que me están tramitando la portabilidad. Pues eso de portabilidad es una palabra que puede sonar un poco extraña, pero es precisamente eso, tener esa capacidad de coger unos determinados datos y llevártelos, que todos los teléfonos de tu agenda acaban en la otra, independientemente de que te cambies de compañía. La ley lo que indica es que los datos deben, en el caso de que se presente una solicitud, cederse y deberán cederse de manera comprensible en un formato acoplable, ¿vale? Para poder o directamente de manera automática y no pueden realizar ningún tipo de impedimento, bien sea legal o técnico, para que podamos ejercer este derecho, ¿vale? Eso es el derecho a la portabilidad. Tengo unos datos, los cojo, me voy de empresa y me los llevo. Entonces, básicamente es recibir y trasladar, recibir esos datos y trasladarlos al sitio donde nosotros voluntariamente queramos que estén de nuevo. Otro servicio, otra empresa, por eso decimos que al final fomenta también la competencia entre estas. ¿Qué datos nos podemos llevar? Pues cualquiera. Como hemos dicho, nuestra huella digital es mucho más de lo que pensamos, es mucho más de lo que en principio podemos considerar.
esa huella digital, o en general una parte concreta de ella, podemos trasladarla. Fotos, vídeos, correos electrónicos, números de teléfono, datos bancarios, historiales de cuentas, imágenes, sobre todo, que es lo que más traslada a la gente. Toda esta capacidad que ha sido almacenada dentro de un stand digital, tenemos derecho a llevárnosla. Este estará en el artículo 20 del Reglamento General. Entonces, ahora lo bueno, ¿cómo se ejercita este derecho? Y de paso que hablamos de cómo se ejercita este derecho, también vamos a hablar de cómo ejercitamos el de la portabilidad. Vamos al dosierito. Tenemos, aparte, primero os he puesto como una especie de resumen, ¿no? Puedo ejercer el derecho al olvido en los casos en los que puedo, en los casos en los que no puedo, y el equilibrio entre los dos derechos. Pasos para ejercitar el derecho al olvido. A partir de aquí, en primer lugar, identificamos cuál es la materia o la información que nosotros hemos cedido y que queremos recuperar, suprimir o modificar. Noticia, foto, comentario. Se ha de identificar la página web completa, el enlace, el URL que se llama, ¿vale? El enlace completo que llevará concretamente y una breve explicación del problema que nos acaba causando. ¿A quién tienes que dirigirte? Pues depende de lo que quieras. Hemos dicho que si lo que quieres es derecho al olvido, cortamos la información, pero la información seguirá quedando ahí. Eso suele pasar sobre todo con los buscadores, Google, Yahoo, que tienen acceso a todo tipo de datos del resto de personas que van volcando ahí. Pero también, si lo que quieres es eliminar la fuente directa, ¿vale? Si quieres el derecho de supresión, tienes que ir a plataformas digitales, Instagram, Facebook, etc. La documentación, en primer lugar, copia del DNI siempre, identificarte como persona, enlace externo y explicación obvia. Lo tenéis en los formularios estos de aquí. ¿Y dónde se envía la solicitud? Pues enviamos directamente a la fuente, bien sea el buscador, en este caso, o bien sea la plataforma digital concreta. Al final de todas las páginas web tienen obligación de identificarse y ahí sueles tener los datos de contacto, que es donde puedes remitir todo eso. No es algo abstracto, esto es algo que puede realizarse. Puedes coger y enviarlo, puedes enviarlo por correo electrónico o puedes directamente incluso enviarlo en físico a la sede que tienen obligación de identificar en cada uno de los sitios. El plazo legal para respuesta será de un mes. Si en un mes no ha obtenido respuesta la persona por los medios de comunicación que ella misma les ha facilitado, teléfono, correo electrónico, dirección postal, en ese caso podemos acudir directamente a la Agencia Española de Protección de Datos. Tenéis aquí también el correo de la Agencia Española. No se necesita abogado, las consultas son de tipo gratuito y te lo tramitan también sin ningún problema, ¿vale? Eso en caso de no obtener respuesta a buenas, cuando vas directamente y hablas con la empresa. En cuanto al derecho al olvido, y ahora en la portabilidad de datos que estábamos ahora. ¿Cómo se ejerce? Pues de igual manera, se solicita directamente a la empresa o a la plataforma, se debe entregar en formato usable, ¿vale? Te lo tienen que ceder en todo caso en un formato que tú seas capaz de comprender incluso, y puedes o bien guardarte esa información o bien trasladarla, portarla. Y ahora por último, enlazado con todo esto, vamos a seguir con nuestra amiga Elena, ya para hablar del testamento digital. Y es que Elena se sienta a pensar en el universo digital y se da cuenta de que no solo era una noticia, era mucho más. La cuenta de correo donde guardaba los mensajes, la nube donde almacenaba las fotos de los familiares. ¿Qué pasaría con todo eso cuando ella ya no estuviese? ¿Se perdería para siempre? ¿Quedaría a la vista de todos? ¿Qué pasaría con todo eso? Entonces descubrió lo que era el legado digital y se hizo preguntas que todas y todos deberíamos hacernos. Planificar el futuro del legado digital. El marco legal. Estamos totalmente amparados, como hemos dicho, por nuestra ley orgánica, pero también por la sentencia que hemos indicado anteriormente, la de 19 de marzo de 2024, sentencia del Tribunal Supremo que amparó que este derecho de obligaciones se extendía también a las circunstancias póstumas. Entonces, se debe realizar o bien por testamento, igual que testas ante notario las circunstancias de tus bienes. En su caso también testarás tu propio legado digital, tu huella digital. ¿Qué ocurrirá con todo eso? Entonces puedes hacerlo oficialmente por testamento. Puedes hacerlo, sino también por vía de un documento privado, una redacción de documento que conste y que se haga llegar a la persona. O simplemente hablando con la persona con la que quieras que lo gestione, también vale. Igual que valen los testamentos orales, también valen en este caso. Son más difíciles de probar si se genera algún problema, pero en este caso no suele pasar. ¿Qué ocurre si al final no has legado?
No has legado y resulta que te preocupa toda esta circunstancia. Pues no pasa nada. La ley nos ampara en este caso y sobre todo a raíz de la sentencia del 2024 determina que las personas herederas o las legítimas herederas serán las que se encargarán de toda la gestión. Entonces, ellas mismas estarán autorizadas legalmente, de manera ipso facto, para en el momento en que se produce el fallecimiento de una persona poder gestionar de manera legal y sin ningún problema las redes sociales, las cuentas de correo, las plataformas, todo lo que engloba a la vida digital de una persona. Entonces, ya terminamos con el cuento y terminamos con la clase. El viaje de Elena transformó un poco su relación con la tecnología y pasó de sentirse como una espectadora abrumada a sentirse segura y con las riendas de su propia identidad digital. Y os he puesto aquí una frase que realmente me gusta. No se trata de borrar nuestro pasado, sino de tener el derecho a decidir sobre nuestra propia historia, tanto en el presente como en el legado que dejaremos atrás. Pues termina la clase. Cualquier duda que tengáis, ahora es el turno de preguntas. Muchas gracias, Si saben que no nos hablamos. Gala, Alba. Disponemos ahora de un espacio de una media horita, un poquito menos, para las preguntas que pueda haber. O sea, que si levantan la mano les iré acercando el micrófono. Ay, cómo era Es esto, importante Alba. porque si no, no se la oye. Bueno, pues gracias. He estado muy atenta, pues es muy intenso y hay alguna cosa que me he perdido un poco. ¿Se me oye? Sí, sí. Me he perdido aquí cuando dice que no se concede, a ver, que no se concede el que te cambien la información que contiene la red. Dice que se concede, no se concede cuando la información es de interés público, tiene valor histórico, bueno, este apartado que hay aquí, cuando es relevante para la sociedad, cuando se trata de sentencias judiciales importantes. Yo he entendido que entonces no se concede el que te lo borren, ¿no? Exacto. Entonces, en el caso de esta persona que la acusaban de que su abuelo había asesinado a alguien, no tenía derecho a que lo borraran. Lo que se produjo ahí es que lo que estaba contraviniendo en ese caso era la protección de datos. Entonces se eliminó, pero es que claro, os pongo en contexto, estábamos hablando de un pueblo de Andalucía, muy pequeñito. Entonces, aunque se eliminó al final el nombre, apellidos de cada uno de los implicados, tanto los sujetos activos como pasivos de la resolución quedaron totalmente desidentificados, pero un pueblo pequeño, en la fecha concreta, la localidad sí que estaba, evidentemente, y las circunstancias del caso, porque el fallo de la sentencia al final hacía referencia, disculpad, y en los hechos se sabía que era él, pero no pudo eliminarse esa sentencia porque realmente es fondo público y el acceso jurisprudencial es también derecho de todos. O sea, al final aquí se aplicó la ley, pero el derecho individual de la persona no quedó protegido. O sea, que ahí no tiene derecho. Ahí él, a que se eliminase esa, no tuvo derecho. Es una de las circunstancias. Es lo que os comentaba, al final hay una ponderación. Ah. Vale, gracias. De nada. ¿Ahí? No, pero es importante que la oigan en la grabación. Sí, lo que gracias, ante todo, muchísimas gracias por habernos abierto y dilucidado todo este mundo que muchas veces es un poco no bastante desconocido para nosotros. Yo sí que quería preguntaros, el hecho de yo, por ejemplo, querer saber qué huella tengo, ¿simplemente sería entrar en el buscador de Google o tengo que buscar en algunos otros sitios que a mí que en este momento a lo mejor pueda no, o sea que con ese solo sería suficiente para yo saber qué es lo que se ha quedado ahí, digamos, grabado o guardado de mi huella? Es muy difícil abarcar toda la huella digital que tenemos, dificilísimo, porque tendrías que hacerte tú mismo una relación de todas las páginas web donde has dado el consentimiento. Lo más fácil es todo lo que está indexado a ti, todo lo que está directamente relacionado, estará en Google. Vale. Entonces,
descargas Google. Y después, todo aquello que usas con más habitualidad, es decir, que tu huella digital es más profunda, por ejemplo, si tienes una banca online, que recurrentemente pones una página concreta de compras a las que te gusta asiduamente. Ahí sabes que esos datos también están directamente vinculados y también, en su caso, si quieres modificarlos, eliminarlos, suprimirlos, deberías dirigirte a ellos en concreto. Pero, por ejemplo, la banca es que es importante y muchas veces incluso te exigen el tener la app para poder, con lo cual eso no lo puedes obviar. Pero, por ejemplo, el correo, los Gmail o los Hotmail y tal, las apps que puedas tener a las que te hayas suscrito, o incluso, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, todo lo que tú puedas escribir en esto que tenemos, digamos, en la agenda, por decirlo de alguna manera, como que tú haces cada día cada cosa, ¿eso también se queda ahí o eso ya es algo que no entra dentro? Todo lo que esté en red. Y para eso hay que hacer jornada de reflexión, tienes que estar una tarde con tu libretita y tu lápiz y estar pensando lo que más usas, pero todo lo que esté en red directamente es información que tú has cedido. Si en cambio estás refiriéndote a una aplicación que puedes utilizar en el móvil, depende de si está conectada o no. Normalmente sí que directamente hay cesión de datos, pero si es la agenda, estará refiriendo puede estar o bien en tu propio teléfono o puede estar en la nube. Si está en la nube, sí que sigue siendo información que has cedido, porque está en la nube. Otra cosa es que tenga acceso o quien tenga acceso a esa información. Es igual que nuestras fotografías o que lo que subimos. Saber los recuerdos que de vez en cuando te aparece el móvil. Vídeo conmemoratorio de los nietos del 2003. Claro, eso es que está en la nube. Esas fotos no es que mágicamente aparecen en el teléfono años después. Todo esto está guardado en la nube. Todo eso forma parte de nuestro legado digital y es lo que tenemos que recoger. No hace falta mucho. Simplemente es que tus contraseñas, la persona encargada que quieres que lo gestione, lo sepa. Y ya está. Vale. Muchísimas gracias. De nada. Quería preguntarte, si una persona, me refiero en las redes sociales, ¿te puedo preguntar sobre eso? ¿Sí? ¿O no? Yo te contestaré hasta donde sepa. Sí, por supuesto. Bueno, si una persona sufre un ataque en redes sociales... ¿Se puede levantar un poquito más la voz? Yo creo que está puesto sí que está enchufado. No con los altavoces. Si una persona es atacada en las redes sociales, seguro, injustamente, lo vamos a dar por hecho. Y contesta a los ataques, supongo que será peor, ¿no? ¿Y dónde puede recurrir directamente? ¿Al defensor del pueblo? A ver, ahí estamos hablando siempre de protección de datos, ¿vale? Y del derecho a la intimidad de esa persona. Si se ha producido, porque una de las circunstancias que decíamos era que justo una de las cosas que legitiman este derecho al olvido o esta posibilidad de que haya por parte de las autoridades públicas una intervención directa en una empresa privada o en una interacción entre personas para eliminar ese ataque, digamos, o para intentar salvaguardar los derechos de la persona que está siendo agredida, en esas circunstancias sí que puede entrar el derecho al olvido. Entraría la ley orgánica, pero depende también de lo que quieras. Depende de si tú lo que quieres es que cesen los ataques, si quieres eliminarlo de las redes o si lo que pretendes es que haya ¿Lo que pretendes es que te dejen tranquila? Unas circunstancias. Sí, pues hay una pestañita de bloqueo, esa es la primera. Bueno, eso ya lo sé. Entonces, hay una pestañita de bloqueo. Y si no, ya estamos hablando de un tema que iría más rozando lo penal. Ahí directamente lo que haces es acudir a los tribunales o acudes a los tribunales o acudes a un juzgado o a una comisaría para denunciarlo. Entonces denuncias que estás sufriendo un acoso y se inicia una investigación. Se inician unas diligencias, sí, lo que ocurre es que facilitar toda la información Lo que ocurre es que hay veces que los ataques no tienen un fundamento como para entrar en una denuncia de acoso. Por eso te preguntaba, como has estado hablando de diferentes, por si era importante pues al defensor del pueblo o si había otra, porque ya no son ataques que digas, bueno, sí, eso está hecho. Pero... Depende, pero por ejemplo la Agencia Española de Protección de Datos sí que se ha metido en algunos casos, hace unos años el caso de Extremadura, de los deepfakes, que un instituto, ¿no? Un chaval que había creado como vídeos falsos de sus compañeras desnudas, y sí que la Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, ha sancionado.
Entonces, es que depende de los casos, pero también sí, la agencia yo creo que es una vía. Y luego ahora también lo que pasa es que está creándose la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial, también se supone que tiene que crear canales de denuncia para esto. Pero, claro, esto es que está todo construyéndose como... Vale, Como muchas siempre la ley va un gracias. poco por detrás de la sociedad. Y en este caso bastante. Y cuando nos encontramos con los problemas es cuando intentamos regularlos. Es que es una evolución muy rápida la que está teniendo lugar con el tema de las nuevas tecnologías, entonces sí. Muchas gracias, De muchas nada. gracias. Perdona, una nueva pregunta. Con respecto a las cookies, que siempre más o menos tenemos una idea, pero yo realmente no sé exactamente a lo que se está refiriendo cuando dicen aceptes o tal, muchas veces luego el mismo móvil te permite eliminar esas cookies. Cuando tú las has eliminado de tu móvil, haces un historial, las eliminas, ¿realmente están ya eliminadas o simplemente están desindexadas? ¿Y qué significa ese aceptar esas cookies? ¿Qué significado tiene? Que le estás cediendo sea, tus datos. Vale, o sea, estás aceptando, claro, estás aceptando que le cedes el hecho de que estés buscando una determinada materia concreta Vale. y todos aquellos datos que en general puedan vincularte que se sepa. Entonces ahí aceptas y en ese momento cuando tú sueltas ya no puedes volver a coger. Vale. Entonces, como mucho puedes o desindexar, que entonces cortas, o pedir a la autoridad que sea ella la que extraiga. Entonces, esas son las dos vertientes del derecho al olvido que hablábamos. Vale. Es que eso era lo que no Pero tenía. ahí, por eso yo soy la primera que no se las lee, pero hay que leerse las cookies. Sí. Y sobre todo hay que intentar, cuando vamos con prisa, vamos ahí directamente a aceptar, hoy en día está limitado la cesión de derechos y de información que se puede realizar con respecto a cada una de las páginas. Entonces, siempre te tiene que dar opción a no ceder la totalidad de los datos, sino cederlas normalmente más a fines informativos o publicitarios, más que otra cosa. Entonces, esa es la cesión que tenemos que ceder, la mínima, porque si no, es cierto que hay otras páginas que directamente bloquean tu acceso. Sí, hay algunas que ponen eso, las Solo las necesarias. Exacto, sí. esa es la frase. Vale. Pero, por ejemplo, con el tema de las cookies, básicamente lo que hacen es miden incluso, o sea, el tiempo que tenemos el ratón, el cursor sobre determinado producto. Exacto. Hay veces que luego al cabo de la semana me dice, durante esta semana anterior ha utilizado 10 minutos más que la semana anterior el dispositivo. Yo digo, caramba, o sea, yo por eso me asustaba, decía que control ya es que es algo exhaustivo, ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias. Una curiosidad. Cuando entras en modo incógnito. Debes de eliminarlas, pero durante el tiempo que las has tenido, claro. Hola. Cuando entramos en modo incógnito a hacer alguna búsqueda, ¿eso es real o sigue dejando alguna huella? Tengo curiosidad por saberlo. A ver, yo ya os estoy respondiendo más a nivel usuaria, ¿eh? Porque esto no está regulado. Pero los accesos en modo incógnito, al menos en la teoría, dejan una huella mucho menos, digamos que menos profunda, ¿vale? Entonces, los datos a los que pueden acceder son limitados, pero sigue habiendo huella. Pero sí que es cierto que mucho menos limitada. Porque, de hecho, por ejemplo, cuando accedes en modo incógnito hay muchas veces que no te deja acceder a determinadas páginas o que las cookies que te salen son distintas. ¿Por qué? Pues porque está, digamos que capado de alguna manera. Sí, pero hace poco sí que salió que, o sea, por el modo incógnito, por ejemplo, en Apple, sí que salió que en realidad no funciona bien. Es que... Sí. Pero o sea, sí que es verdad que es un poquito más limitado, pero que aún así no funciona todo lo bien que dicen que funciona. Claro, no es real. No. No es cuestión de resignarse ni tampoco de asustarse. La cuestión es que tenemos que cuidar un poco de nuestros datos y ya está. Perdona. Hola, buenas. Gracias por esta clase. Y quería preguntar, cuando nos piden que aprobemos las cookies, tengo la duda de que cuando te dan la opción de que tú puedes elegir,
entras y vas verificando las que no te van a conceder, que son las que están en negro, y otras que están en color que sí. Si tú esta que está en color la pasas a negro, ¿realmente ya no estás dando la orden a esa cookie o no tiene función? Las cookies establecen unos mínimos. Las mínimas que necesariamente debes aceptar para poder seguir navegando, que son... ¿Sabías que esta es la ensalada alemana? ¡Nos están escuchando! Entonces, no te preocupes porque las cookies que no te deja eliminar son las mínimas, son las que ellos denominan como necesarias. Entonces, esas sí que necesariamente si quieres acceder a la página web tienes que pasar por ahí. El resto, si las marcas, ya no quedan. Sí, evidentemente. Vale, o sea, porque ahí estás cediendo tu consentimiento, claro, lo que indicábamos. Entonces, yo si no me dejan eliminarlas, ya no entro. Ya. Pero hay algunas que sí que les quito el color pensando que realmente ya no estoy dando la ahí debemos de tener una confianza ciega porque realmente no sabes hasta qué punto, pero tú estás indicándole el tipo de información que vas a cederle. Si en este caso no es ninguna, no debe ser ninguna. Vale, gracias. De nada. Hola. La pregunta es, cuando no te preguntan si rechazas o quieres las cookies, ¿realmente no queda nada de huella ahí? O sea, yo, por ejemplo, entro en algunos periódicos para leer y no me preguntan si rechazo las cookies. Tienen obligación de preguntártelo. Pues lo hay único muchos es que, que en no lugar de rechazar preguntan. las cookies te podrá Entonces, aceptar o rechazar con carácter lo que pregunto general. es, ¿y si no te preguntan, qué hacen con eso? Pues no están cumpliendo con lo que deberían, porque en principio la cesión de información y de consentimiento debe realizarse en el momento en que tú accedes a cada una de las páginas. En teoría, la práctica totalidad de las páginas ahora ya lo pregunta. Si hay alguna que no te pregunta, pues entiendo que estará haciendo lo que quiera con tus datos, porque si no está cumpliendo ya con el primer requisito de la ley, que era preguntar para poder saber hasta qué punto está cediéndole tu información, el resto... Sí. Pero no. Ahí, sobre todo, yo solo he visto en páginas estadounidenses que lo que hacen es, si accedes, entendemos que nos estás prestando tu consentimiento. Sí, entonces de manera Y además te lo ponen ahí en pequeñito para que, y en el momento en el que... Sí. Yo me inscribí hace poco y rechacé todas las... para esto. Rechacé todas las cookies y me lo aceptaron, salvo para la policía. Sí. Que ha estado muy bien. Al final lo que decíamos es que el derecho a la dignidad de la persona, el derecho a la intimidad, al libre desarrollo, es un derecho individual. Ese derecho puede ejercerse y lo tenemos reconocido, pero en ningún caso puede estar, al final lo que siempre decimos es que nuestros derechos terminan en el momento en que empiezan los de los otros. Entonces los derechos de la colectividad muchas veces son ponderados de manera superior a los individuales. En este caso, la seguridad general se considera que es mayor porque es, podría generar un riesgo el hecho de no tener absolutamente ningún tipo de información. Eso es otro debate, ¿eh? Hasta qué punto las autoridades deben tener todo conocimiento sobre todo, sí o no. Pero bueno, al final es una ponderación entre derecho individual y derecho colectivo. Yo creo que ya no tenemos ninguna pregunta más. Nada, agradecerles muchísimo a Gala y a Alba su labor aquí hoy, las conferencias que nos han dado, que he visto que les han generado interés. Y nada, y les emplazo para el próximo miércoles 21, en el que les hablaremos, en este caso estaré aquí en el sitio de ellas, sobre cuestiones de estafas digitales y sobre la desinformación. Muchas gracias.